1. Razones principales para modificar el currículo. La educación básica requiere reformarse porque, según criterios nacionales e internacionales, 68 los aprendizajes de los estudiantes son deficientes y sus prácticas no cumplen con las necesidades de formación de los niños y jóvenes que exige la sociedad actual. 69 El currículo tradicionalmente se ha concebido más desde la lógica interna de las asignaturas académicas, sin duda importantes, pero ha dejado de lado las necesidades de formación de los educandos, es muy extenso y los estudiantes no profundizan con suficiencia en los temas y por esta razón no desarrollan habilidades cognitivas superiores. El currículo, por tanto, ha desestimado las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Hasta ahora no se ha logrado ofrecer una formación integral porque no se han reconocido con suficiencia los distintos aspectos del individuo a los que la escuela debe atender ni a la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En algunas reformas educativas, el currículo se ha enfocado más en temas académicos y ha dejado de lado otros aspectos fundamentales del desarrollo personal y social. Asimismo, ha sido poco flexible, por lo que no ha brindado a las escuelas espacios locales de decisión sobre el currículo. Estos temas fueron señalados reiteradamente en los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo como asuntos indispensables que considerar en la reforma educativa en curso. 68 Véase Instituto Nacional para la Evaluación de la educación obligatoria en México. Informe 2016, México, INE. Consultado el 11 de abril de 2017 en http://publicacionesine.edu.mx buscador pub p1/i/241/p1 y 241 pdf. Véase Flores Vázquez, Gustavo y María Antonieta Díaz Gutiérrez, México en PISA 2012, INE, México, 2013. Consultado el 11 de abril de 2017 en http://www.sems.gov.grande.mx/work/models/sems/11149/1/México PISA 2012 Informe PDF. También véase Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos Estudiantes de Bajo Rendimiento porque se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito. Resultados principales, París, OCDE, 2016. Consultado el 11 de abril de 2017 en http://www.oecde.org/PISA/case-pisa-012-estudiantes-de-rendimiento.pdf. 69 Para afrontar el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI, se llevaron a cabo foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo en el 2014. Para saber más sobre estos foros, véase Secretaría de Educación Pública, Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, México, septiembre, de 2014. Consultado el 11 de abril de 2017 en http://forosdeconsulta2014.sp.govgrande.mx/912. Consultas públicas de 2014 y 2016. En 2014, en el marco de la reforma educativa en curso, la septiembre convocó a maestros, académicos, padres de familia, investigadores, estudiantes, legisladores, autoridades, organizaciones sociales y en general a toda la población interesada en buscar alternativas que garanticen la calidad de la educación para que expusieran sus puntos de vista en los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. 70 Entre los temas tratados, hay dos que son críticos para la construcción del currículo: el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI, que es hoy lo básico e indispensable. Entre los participantes hubo consenso acerca de que la educación básica debe formar estudiantes analíticos, críticos, reflexivos y capaces de resolver problemas. Centrar la atención en el estudiante para transitar del énfasis en la enseñanza al énfasis en el aprendizaje. Contar con programas con menos contenidos y mayor profundización en los temas de estudio. Formar a los estudiantes en el manejo de sus emociones. Tener en cuenta el contexto, las necesidades, los intereses y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Fomentar la tolerancia, el respeto, la convivencia, la interculturalidad y promover la equidad de género. Propiciar la construcción de redes de trabajo que favorezcan la colaboración entre docentes y estudiantes. Fortalecer la autonomía escolar. Promover una mayor participación de los padres de familia en la gestión escolar. En julio de 2016, la septiembre presentó y sometió a consulta pública una propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, que incorporaba muchos de los planteamientos vertidos en los foros de 2014. En la consulta de 2016, los participantes mostraron amplia aceptación y valoración positiva de los objetivos generales del nuevo planteamiento educativo propuesto por la septiembre. En particular hubo una aprobación amplia de los principios éticos y los valores humanistas que estructuran el nuevo planteamiento educativo, y una opinión mayoritariamente positiva acerca de la definición de los fines de la educación. Asimismo, se ratificaron muchas de las 70 y de 92 demandas de 2014 y se plantearon algunos aspectos más, 71 los cuales fueron, en gran medida, considerados en la formulación de este plan. Entre ellos destacan los siguientes:
Sugerencia reiterada de incorporar referencias teóricas que le den mayor sustento al planteamiento y les permita a los participantes profundizar en su comprensión. Solicitud de conocer la valoración de la septiembre sobre las reformas educativas anteriores para entender y contextualizar de mejor manera la nueva propuesta presentada. Valoración ampliamente positiva de la propuesta para autonomía curricular en educación básica, como una innovación necesaria y significativa. Demanda de lograr una mayor y mejor articulación entre la educación básica y la educación media superior, en particular en 3 áreas: las formas de nombrar y conceptualizar los aprendizajes, la pedagogía, el perfil de egreso, estimación provechosa sobre la incorporación de un eje específico de atención transversal orientado a impulsar la inclusión y la equidad en materia educativa, más allá de una sola modalidad educativa, como educación especial o indígena. Valoración ampliamente positiva de la incorporación del desarrollo socioemocional de los estudiantes como parte de la nueva propuesta para la educación nacional. Comentarios abundantes e insistentes a favor de incluir la educación inicial, por su relevancia, para promover el desarrollo, desde la edad temprana, de las capacidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de los niños. Apreciación positiva sobre la intención de disminuir contenidos y profundizar en la calidad de los aprendizajes. Señalamiento acerca de que los aprendizajes clave no corresponden solo a la formación académica y que dichos aprendizajes pueden resultar también del trabajo escolar en los componentes de las áreas de desarrollo personal y social y de los ámbitos de la autonomía curricular. Confusión por el cambio de nombre de educación física por desarrollo corporal y salud. Necesidad de contar con un glosario para puntualizar el significado que la septiembre da a ciertos vocablos y conceptos. 71 B.A.C. Heredia, Blanca, Cor. Consulta sobre el modelo educativo 2016, México, PIPE-CIDE, 2016. Consultado en abril de 2017, en https MediaWix, ComGDDB grande 089C 81 milésimo septigentésimo trigésimo segunda 474 F078 de 1 B grande 513 B grande 751 FC 29 PDF 93. La septiembre agradece a todas las personas interesadas en mejorar la calidad de la educación nacional su participación en ambos procesos de consulta. Sus planteamientos enriquecieron la tarea de diseño de este currículo y muchas de las opiniones vertidas en los diversos foros y espacios de opinión han sido tenidas en cuenta para la elaboración de este plan 3. Diseño curricular. El diseño del plan parte de reconocer la existencia de varias tensiones fundamentales que son producto de buscar la mejora de la calidad en la educación, entre ellas, la que existe entre el reconocimiento de la diversidad y la atención a la desigualdad, entre los diversos conocimientos disciplinarios, los tradicionales del currículo y otros más novedosos que requieren encontrar un lugar en la nueva organización curricular, la que surge de oponer la cantidad de contenidos abarcables y los tiempos lectivos disponibles para su estudio, las que se dan entre conocimientos y valores, y entre estos y las habilidades que se quiere que los alumnos desarrollen, las que existen entre las alfabetizaciones básicas y las alfabetizaciones superiores, entre los métodos de enseñanza tradicionales y los renovadores, entre, por un lado, la fuerza y la pertinencia de los materiales educativos y, por el otro, las nuevas tecnologías y las capacidades de los docentes para utilizarlas adecuadamente en su práctica, entre los usos y costumbres pedagógicos y las innovaciones, y entre lo abstracto o doctrinario y lo concreto y práctico. Además, se deben reconocer las tensiones entre los propósitos educativos considerados en los perfiles de egreso de la educación básica y la educación 94 media superior referidos en el apartado I y los distintos componentes del modelo educativo, y entre la formación de los docentes y las necesidades educativas de las nuevas generaciones de mexicanos, por mencionar las tensiones más relevantes. Dicho de otra manera, el diseño curricular es un ejercicio no lineal que debe poner en la balanza múltiples aspectos que, a menudo, se orientan en direcciones opuestas. A continuación se exploran algunos de esos aspectos que particularmente se tuvieron en cuenta para el diseño del presente currículo y para la elaboración de los programas de estudio que lo integran. Currículo inclusivo. Este plan se sitúa en el marco de la educación inclusiva, que plantea que los sistemas educativos han de estructurarse para facilitar la existencia de sociedades más justas e incluyentes. En ese sentido, la escuela ha de ofrecer a cada estudiante oportunidades para aprender que respondan a sus necesidades particulares, reconociendo que ello no implica la sumatoria de planes individualizados de atención al estudiante desligados y abstraídos de un entorno colectivo de aprendizaje con otros pares, sino movilizar todas las potencialidades en ambientes de aprendizaje con diversidad de contextos. Personalizar es respetar, comprender y construir sobre la singularidad de cada persona en el marco de ambientes colaborativos entendidos como una comunidad de aprendizaje, donde todos se necesitan y se apoyan mutuamente. 72 habilidades socioemocionales. Este plan responde a reflexiones y debates que los especialistas en desarrollo curricular han sostenido en los últimos años. 73 en particular atiende la recomendación de que el currículo ha de desarrollar, en cada estudiante, tanto las habilidades tradicionalmente asociadas con los saberes escolares, como las vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano, que no responden a lo cognitivo. Es decir, la escuela ha de atender tanto al desarrollo de la dimensión sociocognitiva de los estudiantes como al impulso de sus emociones. El currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la emoción, reconociendo la integralidad de la persona, es decir, que en el proceso educativo hay que superar la división tradicional entre lo intelectual y lo 72 Tedesco, Juan Carlos, Renato Operti y Massimo Amadio, OPSI 73. Un ejemplo de estos debates se puede consultar en
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Unión Europea 2006. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Documento 2006-962/CE, Bruselas, Diario Oficial de la Unión Europea, el 30 de diciembre de 2006. Consultado el 13 de mayo de 2016, en http://eurelex.europa.eu/legal-content/legal-por120txt/pdf/sierra interrogación URI igual a tanto por 120 Selex 32096H0962 y from igual a S95 emocional, el bienestar del estudiante, clave para el logro de aprendizajes relevantes y sustentables, requiere de la sinergia entre los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea de que la persona y la personalidad no son divisibles en partes abstraídas del conjunto. 74 Relación global. Local. Otro aspecto importante en el desarrollo curricular es la relación entre lo global y lo local. Un currículo que aspire a responder a la diversidad de expectativas y necesidades de todos los educandos debe reconocer los distintos contextos en que operará dicho currículo, así como admitir la heterogeneidad de capacidades de las escuelas para responder a las demandas globales del currículo y a las específicas de su situación local. De ahí que el currículo deba ofrecer espacios de flexibilidad a las escuelas para que éstas hagan adaptaciones en contenidos que convengan específicamente a su situación local. Criterios del INE para el diseño curricular. El INE definió un conjunto de atributos que debe tener en cuenta el diseño curricular y que serán indicativos para la evaluación que haga dicho instituto del plan y los programas de estudio para la educación básica, que emita la septiembre 75. No se trata de criterios elaborados específicamente para este plan, sino de criterios genéricos para cualquier plan de estudios para la educación básica, que publique la Secretaría de Educación Pública. Para elaborar el presente diseño curricular, la septiembre tuvo en cuenta estas cualidades o atributos, los cuales cumplen la función de ser categorías analíticas que sirven tanto a los propósitos del diseñador como del evaluador curricular. Dichos atributos se detallan a continuación. Relevancia, como cualidad que consiste en la capacidad del currículo de atender a los fines sociales de la educación. La relevancia se observa en los diseños curriculares, cuando los fundamentos, los propósitos y los contenidos, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje que el currículo propone, responden a las finalidades éticas, normativas, económicas y de aspiración social que son la base del diseño curricular. Los planteamientos curriculares permiten la formación de sujetos que tendrán oportunidad de continuar su trayectoria educativa o de participar activamente en la sociedad. 74 Tedesco, Juan Carlos, Renato Operti y Massimo Amadio, OPSIT. Página 4, 75. Véase documento interno del INE, criterios técnicos para la evaluación del diseño curricular. Apuntes para su construcción con el Comité de Expertos, elaborado en 2016 por la Dirección de Evaluación de Contenidos y Métodos Educativos de la Dirección General de Evaluación de la Oferta Educativa, perteneciente a la Unidad de Evaluación del C96. Las aspiraciones que se plantean están en consonancia con el ideal de ciudadano que se desea formar. Los contenidos y los enfoques didácticos que se han incorporado responden al desarrollo científico y tecnológico, a temas y políticas de trascendencia local, nacional o internacional. Los contenidos y las formas de aprendizaje atienden a las necesidades del sistema productivo nacional, regional y, en su caso, de los empleadores. Pertinencia se observa cuando los planteamientos curriculares atienden a las características y necesidades biopsicosociales de los sujetos. Se puede mirar en el entramado de elementos curriculares, como los aprendizajes que se pretenden. Las formas de lograrlos y de comprobarlos atienden a la dimensión individual de la formación de las personas, y responden a las diferencias personales de los estudiantes. Es decir, consideran al sujeto destinatario de ese currículo como elemento fundamental del proyecto educativo, el tipo de conocimientos, habilidades y actitudes que se promueven para que los estudiantes puedan afrontar retos en la vida presente y futura. Si se espera que sean sujetos con voz y voto en lo que desean aprender, las formas de enseñanza constituyen un reto o demanda cognitiva que reconoce los conocimientos previos y el nivel de desarrollo del sujeto. La evaluación de los aprendizajes se plantea conforme a lo que se pretende que aprendan los estudiantes. Las TIC se manifiestan como conocimientos, habilidades y actitudes en contenidos que deben ser aprendidos por los estudiantes como una nueva forma de conocer y no solo como recursos que se incorporan en la escuela. Los planteamientos que sostienen los objetos curriculares son viables cuando incorporan las condiciones individuales, escolares y de contexto social y cultural. Equidad es la cualidad del currículo, que está estrechamente relacionada con las de relevancia y pertinencia en la educación y, en este sentido, en el currículo refiere a la observación sobre lo siguiente: reconoce y atiende las diferencias debidas a contextos personales, escolares, sociales o culturales de los estudiantes, los docentes y las condiciones en que operan las escuelas, reconoce las diferencias entre las personas, las desigualdades que generan desventajas y brechas en el cumplimiento de las aspiraciones educativas, reconoce e incorporar desde su diseño la atención de todos, incluyendo a aquellos que históricamente se han encontrado al margen del sistema educativo
educativo 97-98 incorpora un enfoque intercultural y la perspectiva de género, fomenta la enseñanza bilingüe, contempla la diversidad de sujetos y contextos en los contenidos y las formas de enseñarlos, prevé las posibilidades reales que tienen las escuelas de implementar lo que propone, congruencia interna, consistencia, convergencia, permanencia y relación de los planteamientos presentes en un objeto curricular, y que se refleja en la consistencia entre los elementos que articulan un objeto curricular y sus fundamentos centrales, el sólido desarrollo epistemológico de la o las disciplinas en los contenidos y en el tratamiento de estos, las formas de enseñanza y de evaluación del aprendizaje guardan equilibrio con los planteamientos del enfoque pedagógico o didáctico de los campos de conocimiento, los recursos que se sugieren para que aprendan los alumnos, actividades, proyectos, prácticas educativas, son coherentes con las necesidades de formación de los sujetos en determinado trayecto formativo. La propuesta didáctica es conveniente para el tratamiento de los contenidos curriculares, el tipo de flexibilidad que incorpora, por ejemplo, la posibilidad de que el estudiante pueda elegir entre diferentes asignaturas o cursos, que la estructura curricular presente diferentes formas de organización académica, que se planteen diferentes prácticas pedagógicas, que exista un amplio margen para elegir contenidos y formas de enseñanza, así como nuevas formas administrativas y de gestión en concordancia con los planteamientos fundamentales del currículo, que originan la flexibilidad. Los elementos que articulan un objeto curricular son viables, es decir, es realmente posible implementarlos en las escuelas, consideran las condiciones administrativas y académicas para concretar lo que se pretende, como el tiempo disponible para tratar los contenidos y efectuar las actividades de aprendizaje, el perfil de los docentes, la organización de las escuelas, la infraestructura, recursos tecnológicos, entre otros. Congruencia externa, consistencia de los fundamentos centrales de los objetos curriculares, como pueden ser los planes o programas de estudio de los niveles de la educación obligatoria, con los referentes de las políticas educativas o normativas que los definen, es decir, si los planteamientos presentes en distintos objetos curriculares convergen, permanecen y se relacionan con los referentes que los fundamentan. De esta manera, valorar esta cualidad implica observar que los elementos de los objetos curriculares están alineados a los fundamentos sociales, epistemológicos y psicopedagógicos enunciados en los documentos normativos de los cuales se derivan. Los perfiles de egreso de los niveles de la educación obligatoria son consistentes entre sí de acuerdo con los fines educativos planteados para esos niveles. En los diferentes niveles de la educación obligatoria se sostiene nordeste la organización de los contenidos de acuerdo con la misma fundamentación educativa, pedagógica y epistemológica, que los integran, o en su caso, qué principios de construcción comparten. Los programas de estudio guardan una relación lógica horizontal y vertical en el plan de estudios que los incorpora. Claridad, es la consideración de las necesidades de los usuarios de los objetos curriculares, se observa en los planteamientos de los objetos curriculares, así como en sus elementos, los cuales se presentan, disponen y expresan coherentemente, para la comprensión de los mismos. Es preciso hacer notar que la noción de currículo ha evolucionado. Cada vez se concibe menos como una lista de contenidos y más como la suma y la organización de parámetros que favorecen el desempeño de los estudiantes y que dan lugar a una particular ecología del aprendizaje. 76. Los parámetros que dan forma al currículo están determinados por las siguientes preguntas: ¿para qué se aprende? ¿Cómo y con quién se aprende? ¿Qué se aprende? 4. ¿Para qué se aprende? Perfil de egreso. El perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que un estudiante debe alcanzar al término de ese nivel y lo expresa en rasgos deseables. Dicho logro no es resultado del trabajo del estudiante al final del trayecto, sino el resultado de su aprendizaje progresivo a lo largo de los niveles educativos previos. En el caso de la educación básica, el perfil de egreso se corresponde con los 11 rasgos que aparecen en la columna al término de la educación secundaria de la tabla presentada en la página 27. Estos rasgos son producto del trabajo escolar del estudiante a lo largo de los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Es un trayecto que dura 12 años. 76. Aquí ecología se refiere a las relaciones simples y complejas que se producen entre los actores, estudiantes, profesores, directivos, padres o tutores, autoridades, etc., que participan en el proceso educativo y a la interacción de estos con el contexto del que forman parte. Véase Col. César, el currículo escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje, en Revista Aula, número 219, México, febrero de 2013, páginas 31 a 36. Consultado en mayo de 2016, en http://www.cief.edu/Grintly artículos Col Currículum Escolar Nueva Ecología PDF 99. En este sentido, alcanzar dichos rasgos deseables es un asunto multifactorial. El estudiante como responsable de su propio aprendizaje, todos los profesores que lo acompañan a lo largo del trayecto educativo y los contextos sociales y familiares en los que se desenvuelve el estudiante, todos ellos influyen positiva o negativamente en el logro del perfil de egreso secundaria. Perfil de egreso primaria preescolar. 111 rasgos del perfil de egreso. Se comunica con confianza y eficacia. Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es hablante de una lengua indígena también lo hace en español. Describe experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones y opiniones en inglés. Fortalece su pensamiento matemático. Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver
resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar y analizar situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático. Gusta de explorar y comprender el mundo natural y social. Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos, sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos, comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales, desarrolla el pensamiento crítico y resuelve problemas con creatividad, formula preguntas para resolver problemas de diversa índole, se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone, y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones, reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, se apoya en organizadores gráficos, por ejemplo, tablas o mapas mentales, para representarlos y evalúa su efectividad, posee autoconocimiento y regula sus emociones, asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros, y lo expresa al cuidar su cuerpo, su mente y las relaciones con los demás, aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo, analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades, comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales, tiene iniciativa y favorece la colaboración, reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa, tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos, asume su identidad, favorece la interculturalidad y respeta la legalidad, se identifica como mexicano, reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel de México en el mundo, actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley 101, aprecia el arte y la cultura, experimenta, analiza y aprecia distintas manifestaciones artísticas, identifica y ejerce sus derechos culturales, aplica su creatividad de manera intencional para expresarse por medio de elementos de la música, la danza, el teatro y las artes visuales, cuida su cuerpo y evita conductas de riesgo, activa sus destrezas motrices y las adapta a distintas situaciones que se afrontan en el juego y el deporte escolar, adopta un enfoque preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y practicar actividad física con regularidad, muestra responsabilidad por el ambiente, promueve el cuidado del medio ambiente de forma activa, identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad, se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno, emplea sus habilidades digitales de manera pertinente, compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con una multiplicidad de fines, aprende diversas formas para comunicarse y obtener información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, discriminarla y construir conocimiento. 5. ¿Qué se aprende? Contenidos. Los contenidos que universalmente han de aprender todos los alumnos de una nación son un tema de debate permanente en todos los países. ¿Qué debe enseñar la escuela? ¿Qué es prescindible? ¿Qué es lo prioritario? ¿Para qué? ¿Y para quién? Son preguntas que admiten distintas respuestas. En nuestro país tenemos una larga tradición de debate en este sentido y experimentamos vías diversas para encontrar el consenso. Ante la necesidad de seleccionar y de marcar los temas que deben formar parte del currículo, se han superado algunas dificultades relacionadas con la importancia de acotar la extensión de los contenidos en aras de privilegiar la profundización. Para ello ha sido indispensable ir más allá de la acumulación de contenidos que ha resultado de los procesos de revisión y actualización del currículo a lo largo del tiempo, trascender la orientación que privilegia tanto la lógica interna de las disciplinas, como la organización tradicional de los conocimientos, y plantear que el currículo debe responder a un análisis acerca de la función que cumple la educación en la sociedad. Asimismo, se han de atender las recomendaciones derivadas de la pedagogía, las cuales establecen la importancia de enfocar la acción pedagógica en aprendizajes clave, en no demeritar lo fundamental que 102 es desarrollar las habilidades cognitivas superiores, como el pensamiento crítico, en aras de abarcar muchos temas y de pretender que la escuela responda a múltiples demandas, desde diversos ámbitos sociales, en lugar de concentrarse en formar integralmente a los alumnos para que sean ciudadanos responsables. La selección de los contenidos básicos que integran este plan responde a los atributos expuestos en el documento denominado Fines de la Educación para el siglo XX y al perfil de egreso ahí planteado. 77. Asimismo, esta selección de contenidos es resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tiene como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad. Esta selección tiene en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo aprenden los niños y los adolescentes, y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. Es preciso destacar que todo currículo debe ser dinámico y estar abierto a cambios. Como se dijo antes, la selección de los contenidos debe responder a una visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y adolescentes y, con ello, garantizar la educación integral de los estudiantes. Una de las tareas clave para la construcción de este currículo ha sido la de identificar los contenidos fundamentales que permitan a los profesores poner énfasis en los aprendizajes imprescindibles
imprescindibles para que los alumnos alcancen los objetivos de cada asignatura, grado y nivel, y con ello gradualmente logren el perfil de egreso de la educación básica. En este ejercicio de identificar contenidos se aplicaron 4 criterios que a continuación se describen. Enfoque competencial a partir de la publicación en 1996 del informe de de la UNESCO. 78 varios países se replantearon la pregunta comillas que deben enseñar nuestras escuelas y luego la respondieron diseñando currículos orientados al desarrollo de las llamadas competencias para la vida. 4 años después, con la primera aplicación de la prueba PISA, 79 diversos organismos se enfocaron al análisis de estas competencias y las definieron a partir de las nuevas necesidades que las 77. Este documento se puso a consulta pública en 2016 y obtuvo una opinión mayoritariamente positiva. Véase Heredia, Blanca, Cord, OPSIT 78 Delors, Jaques, OPSIT 79 Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OPSIT 103 Llegada del siglo XXI, dominado por la tecnología y la globalización, planteó .80 sí. Los currículos fundados en un enfoque competencial se multiplicaron. México no fue la excepción. Desde la reforma curricular de la educación primaria y secundaria, del año 1993, los planes y programas de estudio han buscado que los alumnos desarrollen competencias para el estudio, para la vida y para continuar aprendiendo fuera de la escuela, de forma que lo aprendido en la escuela tenga relevancia para vivir exitosamente en la sociedad actual. Esos planteamientos acerca de los fines de la educación en la sociedad del conocimiento se han ido refinando y tanto la UNESCO como la OCDE han revisado su marco teórico. 81 En un comienzo sirvió de fundamento a la prueba PISA y tuvo un enfoque específicamente económico en su narrativa acerca de las economías basadas en el conocimiento. Las demandas hacia los sistemas educativos se enfocaron especialmente en recomendaciones para equipar a los estudiantes con los conocimientos y las habilidades que redundaran en el crecimiento económico de sus países, a menudo medido por el Producto Interno Bruto, PIB, la productividad y la eficiencia. Hoy muchos países y diversos organismos multilaterales reconocen que esta narrativa economicista tiene limitaciones, por lo que plantean la construcción de una visión más amplia, que remonte no solo crecimiento económico sino que ayude a la conformación de naciones y regiones fundadas en el bienestar de las personas, las sociedades y el medio ambiente. 82 En ese sentido hay consenso respecto a que el desarrollo sustentable y la cohesión social dependen fundamentalmente de las competencias de la población. 80 Diversas propuestas de las competencias del siglo XXI se pueden ver en UNESCO Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century, http www.unesco.org Education UI PDF Revisiting LLL PDF Framework for 21st Century Learning, http www.p21.org/ur-work/p21 Framework What are 21st Century Skills, http ps2.k12.togtfulearning.com/FAQ/What are 21st Century Skills. Los 3 sitios se consultaron en abril de 2017. 81 Véase Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Educación 2030, consultado en abril de 2017 en http www.unesco.org/nw/es/education/Teams Leading the International Agenda Education for All SDG 4 Education 2030. La OCDE lanzó en 1998 el proyecto Definición y Selección de Competencias, Marco Teórico y Conceptual, DESECO, http www.deseco.ch, y publicó un reporte final en 2003 denominado Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Unos años después, para dar cabida en este marco educativo a la nueva narrativa, la OCDE revisó esos postulados y lanzó el proyecto Education 2030, http www.oecde.org/edu/education 2030 htm, actualmente en construcción, el cual se centra en la articulación de competencias que los estudiantes requieren para dar forma a su futuro, además de aprender a vivir exitosa y responsablemente en el mundo por venir. 82 Por ejemplo, la Comisión Europea apoya el proyecto Nueva Narrativa, diseñado para identificar un nuevo discurso, más abarcador, que tome en cuenta la cambiante realidad del continente europeo y que destaque que la Unión Europea no tiene solo el propósito de lograr el crecimiento económico sino la unidad cultural que comparte un conjunto de valores en un mundo globalizado. Esos valores hacen parte esencial del proyecto de Europa y son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Véase European Commission, New Narrative for Europe, S. 2015, consultado el 27 de abril de 2017 en http s.europa.eu/culture/policy/nw-narrative 104. Algunas investigaciones que estudian el futuro ofrecen valiosas observaciones acerca de las tendencias de largo plazo que tendrán impactos importantes
importantes en diversas esferas sociales, tanto en organizaciones e instituciones como en los individuos y sus formas de vida. Las posibles transformaciones sobre las que alertan incluyen agudos cambios tecnológicos, mayor globalización, diversidad creciente, importantes desigualdades globales, cambio climático, cambios demográficos, desestabilidad ecológica, pérdida de la biodiversidad, nuevas formas de comunicación e interacción, transformación de valores a gran escala, inestabilidad normativa, conflictos y nuevas formas de violencia, pobreza y movimientos poblacionales, desbalance entre desarrollo económico, social y ambiental. Estos cambios no son nuevos, han existido por décadas, pero es verdad que en años recientes se han acelerado mucho. Ante tales circunstancias, los responsables de las políticas públicas educativas a nivel internacional han planteado la importancia de que los sistemas educativos contribuyan a la definición de un futuro más balanceado y preparado para contrarrestar los continuos cambios y la incertidumbre que caracterizan a la sociedad actual, favoreciendo el desarrollo de resiliencia, para que los jóvenes sean capaces de salir adelante en un mundo estructuralmente desbalanceado, innovación, para que los jóvenes sean capaces de aportar valor al mundo, sostenibilidad, para que los jóvenes sean capaces de mantener el balance del mundo, para lograr que los alumnos sean resilientes, innovadores y tengan valores que garanticen la sostenibilidad del mundo se requiere que desarrollen un conjunto de competencias. 83. En el contexto curricular estas competencias requieren expresarse de forma que los profesores comprendan cómo han de apoyar a los alumnos a desarrollarlas y sobre todo que puedan verificar, estudiante a estudiante, en qué medida las dominan. Las competencias, entendidas como la movilización de saberes ante circunstancias particulares, se demuestran en la acción. Por ejemplo, la competencia comunicativa se manifiesta al hablar o al escribir y la competencia motriz al moverse. De ahí que un alumno solo pueda mostrar su nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las tres dimensiones que se entrelazan para dar lugar a una competencia: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 83. Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Educación 2030, Draft Discussion Paper on the Progress of the OEC Learning Framework 2030, documento de trabajo elaborado por la Dirección de Educación y Habilidades del Comité de Política Educativa para su discusión en la reunión sobre Educación 2030, realizada en Beijing, China, 9 y 10 de noviembre de 2016. Consultado en abril de 2017 en http://www.oecde.org/edu/school education 2030 HTM 105. Conocimientos tienen gran valor en la sociedad actual, sean estos de naturaleza disciplinaria, interdisciplinaria, práctica. Habilidades. En la sociedad actual se requiere dominar un rango muy amplio de habilidades, no solo para conseguir el éxito académico, sino para desarrollar la curiosidad intelectual y otras destrezas cognitivas necesarias para aprender en el ámbito escolar y para seguir aprendiendo fuera de este. Las habilidades se clasifican en tres grupos: habilidades cognitivas y metacognitivas, habilidades sociales y emocionales, habilidades físicas y prácticas, actitudes y valores. Una actitud se define como la disposición individual que refleja conocimientos, creencias, sentimientos, motivaciones y características personales hacia objetos, personas, situaciones, asuntos e ideas. Las actitudes son independientes de la personalidad y los valores, y son más maleables. Incluso, estudios recientes indican que las formas de implementación en el currículo son clave para su desarrollo. Los valores son elecciones que hacen los individuos sobre la importancia de un objeto o comportamiento, según criterios que permiten jerarquizar la opción de unos sobre otros. Se trata de principios contra los que se juzgan las creencias, conductas y acciones como buenas o deseables o malas e indeseables. 84. Se desarrollan mediante procesos de exploración, experimentación, reflexión y diálogo, en el que los niños y jóvenes otorgan sentido y dan significado a sus experiencias y afinan lo que creen. 85. Una lista preliminar incluye las siguientes actitudes: adaptabilidad, flexibilidad y agilidad, mente abierta a otras personas, nuevas ideas y nuevas experiencias, curiosidad. 84. Alstead, Mark y Monica Taylor, The Development of Values, Attitudes, and Personal Qualities, A Review of Recent Research, Berkshire, National Foundation for Educational Research, NFR, 2000. Consultado el 30 de mayo de 2017 en http://www.nfr.aceu.publications/911991 PDF 85. Nagaoka, Genie et al., Foundations for Young Adult Success a Developmental Framework, en Concept Paper for Research and Practice, Chicago, junio de 2015. Consultado el 30 de mayo de 2017 en http://consortium.useikago.edu/cites/default/files/publications/foundations tanto por 120 for tanto por 120 yan tanto por 120 adult junio de 2015. Consortium PDF 106, conocimiento disciplinario, conocimiento interdisciplinario, conocimiento práctico, habilidades cognitivas y metacognitivas, habilidades sociales y emocionales, habilidades físicas y prácticas, adaptabilidad, mente abierta, curiosidad, confianza, responsabilidad, gratitud, integridad, justicia, igualdad, equidad, conocimientos, habilidades, actitudes
y valores, competencia, acción, mentalidad global, esperanza, relacionada con el optimismo y la autoeficacia, proactividad y los siguientes valores, gratitud, respeto por sí mismo, y por otros, diversidad cultural, confianza, en sí, en otros, en las instituciones, responsabilidad, autorregulación, honestidad, sostenibilidad ecológica, justicia, integridad, igualdad y equidad. Si un alumno desarrolla pronto en su educación una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y luego desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos. 86 para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad. Los especialistas educativos del proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema, que al combinar las tres dimensiones simula una trenza, un mecho no tira representa los conocimientos, el otro las habilidades y el tercero las actitudes y valores. La idea del tejido es que, en la acción, cada dimensión es inseparable, pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas individualmente. 86 Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OPSIT 107. En este plan el planteamiento curricular se funda en la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de partida del plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, adoptar actitudes y tener valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta. Naturaleza de los contenidos y formación integral. Los fines de la educación básica anteriormente expuestos se refieren a la formación integral del individuo como un mejoramiento continuo de la persona, mediante el desarrollo de su potencial intelectual y de los recursos culturales, personales y sociales que le permitan participar como ciudadano activo, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuo en una sociedad diversa y cambiante. En ese sentido, la formación integral reclama contenidos de naturaleza diversa. Por una parte, será necesario asegurar la existencia de contenidos disciplinares que tradicionalmente se adquieren en la escuela. En este ámbito se incluyen el acceso pleno a la cultura escrita, el razonamiento matemático, las habilidades de observación e indagación que se desarrollan fundamentalmente en el intento de responder preguntas sobre fenómenos naturales y sociales. 108 Por otra parte, la formación integral requiere preparar tanto la mente como el cuerpo. De ahí que la actividad física, el desarrollo emocional, el sentido estético y la creatividad deban atenderse con contenidos y espacios curriculares específicos. Asimismo, la construcción de la identidad, de la formación en valores y del sentido ético para vivir en sociedad reclaman el desarrollo de prácticas que favorezcan el conocimiento inter e intrapersonal. Esta diversidad en la naturaleza de los contenidos que requiere la educación básica se expresará en componentes y espacios curriculares específicos. Información versus aprendizaje. La pregunta sobre qué vale la pena aprender en la escuela ha sido la guía principal para seleccionar contenidos del currículo. 87. Pero la pregunta no tiene fácil respuesta. Buena parte de la dificultad para responderla reside en la falta de certeza que tenemos hoy sobre la utilidad de los temas para el futuro de los niños y jóvenes que están inscritos actualmente en la escuela. Los cambios sociales nos hacen cuestionarnos si lo que es muy útil aprender ahora lo seguirá siendo en unos años. En ese sentido, la respuesta es dinámica, lo que hoy es valioso puede no serlo en unos años y viceversa. 88 Tampoco la respuesta tiene por qué ser la misma para todos los alumnos, en virtud de que cada uno tendrá un futuro particular. Por lo mismo es indispensable ofrecer espacios curriculares que atiendan a intereses y necesidades individuales. Si bien no hay una respuesta unívoca a la pregunta, el cuestionamiento sí es muy útil y nos ayuda a establecer que se deben privilegiar los contenidos que propicien aprendizajes relevantes y duraderos, que permitan a los alumnos no solo saber y pensar acerca de ese contenido, sino sobre todo que sean la llave que abra el pensamiento a otros contenidos. La aplicación de este criterio nos indica entonces que se han de favorecer los contenidos que utilizan el conocimiento para resolver problemas, sopesar opciones, tomar decisiones y ayudar a niños y jóvenes a comprender mejor su mundo. Lo más importante es enseñar contenidos que desafíen al tiempo y a los que tampoco afecte mucho la variabilidad humana. En ese sentido, se procura incluir en el currículo contenidos que permitan al alumno ver que hay diversas maneras de construir conocimiento. Por ejemplo, el saber científico se construye mediante la experimentación, mientras que un historiador narra hechos del pasado a partir del estudio de fuentes que hagan visibles las varias formas posibles de razonar dentro de cada disciplina. Por ejemplo, en matemáticas un alumno puede aprender a resolver un problema usando argumentos álgebra. 87 Perkins, David, Future Wise, Educating Our Children for a Changing World, Nueva York, John Williams, 2014, 88 Por ejemplo, la enseñanza de los logaritmos estuvo presente durante largo tiempo en los programas de matemáticas porque son una herramienta que permite hacer, de forma muy eficiente, multiplicaciones, divisiones y otras operaciones que involucran números muy grandes o números con muchos decimales, pero la generalización de las calculadoras de bolsillo hizo que ese conocimiento se tornara irrelevante, al menos para la mayoría de la población. 109 Hebraicos y luego descubrir que ese mismo problema puede resolverse empleando argumentos geométricos y que ofrezcan evidencias de la relatividad del conocimiento. Por ejemplo, en historia se puede estudiar un hecho a partir de un punto de vista particular, el de los vencedores, y luego analizar
analizar ese mismo hecho desde otro ángulo, el de los vencidos. Asimismo, la pertinencia de un contenido no puede disociarse de cómo se enseña este. Su valor se expresa realmente cuando se utiliza en el aula, de ahí que un contenido sea tan solo aprendizaje en potencia. Una conclusión entonces es que su valor es relativo, pues lo que realmente lo maximiza es cómo logra el maestro que sus alumnos aprendan, porque de eso depende la calidad de los aprendizajes. Otra conclusión es que lograr un conocimiento es tan relevante como aprender acerca de cómo lo aprendimos. Ese saber, al que se le llama metacognición, permite a los alumnos aprender cada vez más, porque tienen mayor control sobre sus formas de aprender. Sin embargo, esta importante reflexión acerca de cómo se aprende, que también es un contenido, a menudo no tiene cabida en el aula por la presión que tienen los docentes para cubrir la totalidad de los contenidos de un programa. Este plan da una importancia especial a la metacognición como uno de los pilares del desarrollo de las habilidades cognitivas superiores. Balance entre cantidad de temas y calidad de los aprendizajes. Uno de los diagnósticos, ya mencionado, que motiva la reforma del currículo vigente de la educación básica es su extensión excesiva, la cual ha sido objeto 110 por muchos maestros, quienes se lamentan por no poder abarcar todos los temas del programa de estudios con suficiencia. De ahí que otro criterio para la definición de contenidos del currículo se refiere a la cantidad de temas que ha de incluir un programa de estudios y lo que busca es que los alumnos logren aprendizajes valiosos y duraderos. El ejercicio para balancear la cantidad de temas que es posible tratar adecuadamente en el tiempo lectivo es una tarea crítica del desarrollo curricular a la que se denomina ejercicio de suma cero. Esto quiere decir que la integración de contenidos a un programa de estudio debe considerar el número de temas que se pueden abarcar correctamente, sin prisa y dedicando el tiempo necesario a su comprensión, puesto que la incorporación de un contenido importante puede requerir el descarte de otro, no necesariamente menos importante. De poco sirve incluir muchos temas en un programa de estudios y con ello se compromete la calidad de los aprendizajes. Pero es una realidad que, una vez que un tema se incorpora al currículo, es muy difícil que salga de él. Siempre habrá quien lo defienda y pugne para que no se retire. Para identificar los contenidos que se incluyen en este plan se siguió el principio de privilegiar los temas fundamentales que propicien la mejor calidad del conocimiento y el entendimiento. Los aprendizajes que se logran de forma significativa y que se tornan en saberes valiosos, posibilitan ampliar y profundizar en otros conocimientos, porque permiten movilizar prácticas hacia nuevas tareas y contextos. Por ello son fundamentales para consolidar aprendizajes relevantes y duraderos. 6. Aprendizajes clave. Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante. 89. Los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. El logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. En contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la educación básica o por vías distintas a las escolares. Con base en esta definición y en las ideas desarrolladas en los apartados anteriores, este plan plantea la organización de los contenidos programáticos en 3 componentes curriculares: campos de formación académica, áreas de desarrollo personal y social, y ámbitos de la autonomía curricular, a los que 89 véase Cole, César y Elena Martín. Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y estándares, México, septiembre, serie Cuadernos de la Reforma, 2006, 111 en conjunto, se denomina aprendizajes clave para la educación integral que se desglosan enseguida. Campos de formación académica. Este componente de observancia nacional está organizado en 3 campos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. Cada campo se organiza a su vez en asignaturas. Los 3 campos de formación académica aportan especialmente al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender del alumno. Áreas de desarrollo personal y social. Para que el alumno de educación básica logre una formación integral, la formación académica debe complementarse con el desarrollo de otras capacidades humanas. La escuela debe brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen su creatividad, la apreciación y la expresión artísticas, ejerciten su cuerpo y lo mantengan saludable, y aprendan a reconocer y manejar sus emociones. Este componente curricular también es de observancia nacional y se organiza en 3 áreas de desarrollo: artes, educación socioemocional y educación física. Estas 3 áreas no deben recibir el tratamiento de asignaturas, requieren enfoques pedagógicos específicos y estrategias para evaluar los logros de los alumnos, distintas de las empleadas para valorar el desempeño en los campos de formación académica del primer componente. Las 3 áreas aportan al desarrollo integral del educando y, especialmente, al desarrollo de las capacidades de aprender a ser y aprender a convivir. Ámbitos de la autonomía curricular. El tercer componente se rige por los principios de la educación inclusiva porque busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada educando. Es de observancia nacional, aunque cada escuela elegirá e implementará la oferta de este componente curricular con base en los periodos lectivos que tenga disponibles y en los lineamientos que expida la septiembre. Para normar este componente, el tiempo lectivo disponible en cada escuela para este componente es variable y depende del calendario
y horario que cada escuela establezca. El componente autonomía curricular está organizado en 5 ámbitos: ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y proyectos de impacto social. La razón para estructurar el currículo en 3 componentes responde tanto a la naturaleza diferenciada de los aprendizajes propuestos en cada componente como a la especificidad de la gestión de cada espacio curricular. Es preciso hacer notar que la denominación de los 2 primeros se refiere al tipo de contenidos que cada uno abarca, mientras que el tercero se refiere específicamente a las decisiones de gestión sobre los contenidos de ese componente. Si bien cada componente cuenta con espacios curriculares y tiempos lectivos específicos, los 3 interactúan para formar integralmente al educando, como lo muestra el siguiente diagrama 112. Educación básica, componentes curriculares. El diagrama anterior, componentes curriculares, representa en un esquema integrador los 3 componentes curriculares y permite visualizar de manera gráfica la articulación del currículo. Los 3 son igualmente importantes y ningún componente debe tener primacía sobre los otros 2. El CT ofrece un espacio importante para que los docentes de los 3 componentes curriculares compartan en ese espacio, colegiados sus objetivos, los analicen y los alineen. 113. Aprendizajes esperados para su organización y su inclusión específica en los programas de estudio. Los aprendizajes clave se han de formular en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma, los aprendizajes clave se concretan en aprendizajes esperados. El trenzado final, a modo del esquema que se explicó en el apartado Enfoque competencial, página 107, que teje todos los aprendizajes esperados, expresa la formación que requieren los niños y jóvenes para convertirse en los ciudadanos competentes, libres, responsables e informados que plantea el documento Fines de la Educación, ampliamente comentado en el apartado I de este plan. Cada aprendizaje esperado define lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar el grado escolar. 90 son las metas de aprendizaje de los alumnos. Están redactados en la tercera persona del singular con el fin de poner al estudiante en el centro del proceso. Su planteamiento comienza con un verbo que indica la acción a constatar por parte del profesor, y de la cual es necesario que obtenga evidencias para poder valorar el desempeño de cada estudiante. Los aprendizajes esperados de los 3 niveles educativos se organizan con base en las mismas categorías, denominadas organizadores curriculares, esto con la intención de mostrar el trayecto formativo de los niños, desde que entran al preescolar y hasta que salen de la escuela secundaria, a efecto de dejar clara la progresión y la articulación de los aprendizajes a lo largo de la educación básica. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que deben alcanzarse para construir sentido y también para acceder a procesos metacognitivos cada vez más complejos. Aprender a aprender, en el marco de los fines de la educación obligatoria. Los aprendizajes esperados constituyen el referente fundamental para la planeación y la evaluación en el aula, y se plantearon bajo los siguientes criterios: tienen en cuenta las etapas de desarrollo psicopedagógico de niños y adolescentes. Señalan con claridad las expectativas de aprendizaje de los alumnos en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Están planteados para ser logrados al finalizar cada grado escolar. Están organizados de manera progresiva, en coherencia con las distintas áreas del conocimiento y los niveles educativos. 90 En el caso de preescolar, los aprendizajes esperados no se refieren a un grado en particular sino a nivel educativo, y, aunque algún alumno pueda lograr algún aprendizaje antes de completar el nivel, no es conveniente presionar a los alumnos. Es importante que cada uno avance a su ritmo. 114 En el caso su presentación va de lo sencillo a lo complejo, pero no necesariamente siguen una secuencia lineal y por ello pueden alcanzarse por distintas rutas. Parten de los principios de inclusión y equidad, educación inclusiva. Todos los estudiantes, independientemente de su situación social, económica o física, pueden alcanzar los aprendizajes esperados. Responden a los requisitos de transparencia. Son públicos y deben hacerse del conocimiento de estudiantes y padres de familia. Buscan garantizar el desarrollo de procesos cognitivos, habilidades diversas y actitudes a profundidad. Reconocen que su logro no se alcanza con experiencias de una sola ocasión, sino que son el resultado de intervenciones educativas planeadas para desarrollarse a lo largo de un lapso de tiempo de preescolar. Los aprendizajes esperados, además, están planteados para ser logrados al finalizar la educación preescolar. Los avances de los alumnos dependen de lo que sucede en las aulas y en las escuelas. Siempre hay oportunidades de profundizar y enriquecer el logro de aprendizajes sin apresurar ni presionar a los niños. Se van construyendo, se profundizan, amplían y enriquecen en la medida en que los niños viven experiencias variadas que desafían su inteligencia y detonan en ellos procesos reflexivos y de interacción que les permite alcanzar niveles cognitivos cada vez más complejos y así construir verdaderamente los aprendizajes. La educadora decide cómo y en qué momento abordarlos mediante oportunidades y experiencias que estimulen la puesta en juego de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que implican los aprendizajes esperados. En virtud de que los avances de los niños son heterogéneos, dependiendo de sus características y ritmos de aprendizaje, la participación de cada niño en cada experiencia que se les proponga es única. No aprenden lo mismo al mismo tiempo, aún realizando las mismas actividades. Por lo anterior, en el apartado B chica de este plan, los contenidos de los programas de estudio se expresan como aprendizajes esperados. 91 Y cada aprendizaje esperado se formula en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor.
De esa forma los aprendizajes clave toman una expresión alcanzable por los alumnos y evaluable por parte del profesor. 91 En el caso del área educación socioemocional y por la naturaleza de esta se denominan indicadores de logro en lugar de aprendizajes esperados. 115.7. ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía naturaleza de los aprendizajes. La ciencia cognitiva moderna parece confirmar que más que la cantidad de conocimientos es de radical importancia la calidad de saberes que construye el estudiante, el entendimiento que desarrolla y la movilización de esos saberes. El conocimiento es multifacético, hay conocimiento sobre conceptos abstractos, sobre cómo resolver problemas rutinarios de manera eficiente y eficaz, sobre cómo manejar situaciones con problemas dinámicos y complejos, entre otros. Todas estas facetas interactúan para contribuir a la formación integral de una persona. Cuando el conocimiento se estructura de forma fragmentada e inconexa, el aprendiz puede saber mucho sobre un área, pero, si no puede movilizar sus saberes hacia otras áreas, será incapaz de usar ese conocimiento para resolver problemas relevantes de la vida real. 92 Actualmente, en el campo de la investigación sobre el aprendizaje se considera que este se logra cuando el aprendiz es capaz de utilizar lo aprendido en otros contextos. El aprendizaje, que se transfiere, que se adapta a las circunstancias es superior al trabajo repetitivo que permite ciertos niveles de ejecución, pero que no es suficiente para dar lugar al entendimiento profundo. Los aprendizajes valiosos posibilitan la continua ampliación del conocimiento y permiten recurrir a saberes y prácticas conocidos para realizar tareas en nuevas situaciones. La labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y trasciendan incluso los obstáculos materiales y de rezago que deben afrontar. Un buen maestro, partiendo del punto en el que encuentra a sus estudiantes, tiene la tarea de llevarlos lo más lejos posible en la construcción de los conocimientos planteados en los planes y programas de estudio y en el desarrollo de su máximo potencial. Asimismo, han de contar con herramientas para hacer de los errores de los estudiantes verdaderas oportunidades de aprendizaje, ayudarlos a identificar tanto el error como su origen. Deben generar de manera permanente experiencias exitosas que contribuyan a superar las situaciones difíciles, así como propiciar ambientes de aprendizaje cuyo objetivo sea identificar y fomentar los intereses personales y las motivaciones intrínsecas de los estudiantes. 93 Por otra parte, el currículo debe tener en cuenta cómo las emociones y la cognición se articulan para guiar el aprendizaje. Hay emociones que estimulan. 92 Schneider, Michael y Elsbeth Stern, de Cognitive Perspective on Learning, 10 Cornerstone Findings, en Dumont, Hannah, David Instance y Francisco Benavides, Course, The Nature of Learning, Using Research to Inspire Practice, París, OCD, 2010. Páginas 69 a 90, 93 Boeckhertz, Monique, The Crucial Role of Motivation and Emotion in Classroom Learning, en Dumont, Hannah, David Instance y Francisco Benavides, Course, Opsit, páginas 91, 112, 116. Por ejemplo, la memoria a largo plazo, mientras que otras pueden afectar negativamente el proceso de aprendizaje de tal manera que el estudiante recuerde poco o nada de lo que tendría que haber aprendido. Esas emociones varían de un individuo a otro. Mientras que una emoción puede tener un efecto positivo en el aprendizaje de una persona, esa misma emoción puede provocar reacciones adversas en otra. Sin embargo, se ha comprobado que, mediante el desarrollo y la puesta en práctica de habilidades para la identificación y regulación de las emociones, los estudiantes obtienen mejores resultados en los aprendizajes si sus relaciones se basan en el respeto y la colaboración. Cada vez es más claro el lugar central de la motivación intrínseca como requisito para construir conocimientos y habilidades de forma significativa. El maestro, en ese sentido, es clave para ayudar a los estudiantes a reconocer sus sistemas de motivación y cómo estos influyen en su aprendizaje. Para ello, los docentes deben conocer lo suficiente a los estudiantes. Asimismo, es necesario que tomen conciencia del efecto que sus expectativas tienen en el aprovechamiento de los estudiantes. Por ello es importante alentar en cada estudiante el máximo de su potencial y el mayor de sus esfuerzos. Por el contrario, el profesor ha de evitar, a toda costa, denigrar o disminuir la confianza de los estudiantes en sí mismos. Los investigadores alertan sobre lo conveniente que resulta para un aprendiz que los adultos que lo rodean, padres, tutores y maestros, muestren ambición por lo que puede alcanzar y exigencia para que lo consiga. 94 Más que conformarse con mínimos. Los estudiantes han de aprender a aspirar alto y a hacer de la excelencia el norte que guíe su paso por la escuela. De ahí que los profesores deban poner en práctica estrategias tanto para estimular en los estudiantes su autoestima y la confianza en su potencial como para acompañarlos en el proceso de alcanzar esas expectativas exigentes. Todos los estudiantes sin excepción pueden, con apoyo de los adultos, alcanzar su máximo potencial. 95 Esta visión del aprendizaje que ofrece la ciencia cognitiva moderna tiene derivaciones para la práctica docente que esta propuesta incorpora en la definición de los principios pedagógicos explicados más adelante. Revalorización de la función docente. El modelo educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se relacionan con la tarea docente, pues con gran sentido de responsabilidad social muchos profesores asumieron el compromiso de prepararse para su quehacer profesional, ya fuera en las escuelas normales o en paralelo a la PRAC 94. Véase Heredia, Blanca. Apuntes para una definición sobre los estudiantes que queremos formar, en educación futura, número 2, febrero de 2016, 95. Por ejemplo, es posible reconocer casos de éxito de estudiantes con discapacidad que guiados por sus familias y maestros,
con altas expectativas hacia su educación han logrado las metas que se han propuesto e incluso las han superado 117 tica docente que en ocasiones debieron asumir con poca preparación. También el modelo destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XX y hacer realidad los propósitos de este plan es indispensable fortalecer la condición profesional de los docentes en servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se incorporen al magisterio. Es sabido que los profesores cumplen una función esencial en el aprendizaje de sus estudiantes y en lograr que trasciendan los obstáculos de su contexto. Los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y pedagógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí mismos y las actitudes y valores para comprender las múltiples necesidades y contextos de sus estudiantes hacen una enorme diferencia en el éxito que ellos tengan. 96. Por ende, un profesor no es un transmisor del conocimiento. Lejos de esa visión, este plan lo concibe más como un mediador profesional, que desempeña un rol fundamental. La principal función del docente es contribuir con sus capacidades y su experiencia a la construcción de ambientes que propicien el logro de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes y una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad escolar. En ello reside su esencia. En consecuencia, los padres de familia y la sociedad en su conjunto han de valorar y respetar la función social que desempeñan los profesores. Principios pedagógicos para que el docente consiga transformar su práctica y cumpla plenamente su papel en el proceso educativo al poner en marcha los objetivos anteriores. Este plan plantea un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del modelo educativo del 2017 y por tanto guían la educación obligatoria. Se exponen a continuación 96. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Investing Teachers is Investing Learning, a Prerequisite for the Transformative Power of Education, París, UNESCO, 2015, página 5, 118.1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio. El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo, los recursos intelectuales, personales y sociales que les permitan participar como ciudadanos activos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad diversa y cambiante. Al hacer esto se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela y se reconoce que la enseñanza es significativa y genera aprendizaje verdadero. 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El docente reconoce que el estudiante no llega al aula en blanco y que para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe, lo que ha adquirido por medio de la experiencia. Los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes reconociendo que dichos conocimientos no son necesariamente iguales para todos. Por ello, el docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje, así se conocen las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de partida en el diseño de la clase. La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante. Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas de aprender para involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento y dominio del conocimiento existente y la posterior creación y utilización de nuevos conocimientos. 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes, directores, profesores, bibliotecarios, padres, tutores, además de otros involucrados en la formación de un estudiante. Generan actividades didácticas, aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante. Las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas, de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender. Antes de remover el acompañamiento, el profesor se asegura de la solidez de los aprendizajes. 119.4. Conocer los intereses de los estudiantes. Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje. 5. Estimular la motivación intrínseca del alumno. El docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establece en el aula. De esta manera favorece que el alumno tome el control de su proceso de aprendizaje. Propicia, asimismo, la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje que él mismo utiliza para mejorar. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Por ello es primordial fomentar la colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo en grupo sea central. El trabajo colaborativo permite que los estudiantes debatan e intercambien ideas, y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compañeros. Así, se fomenta el desarrollo emocional necesario para aprender a colaborar y a vivir en comunidad. El estudiante debe saber que comparte la responsabilidad de aprender con el profesor y con sus pares. 7. Propiciar el aprendizaje situado. El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que él está inmerso, en el marco de su propia cultura. Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de
conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. El reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento, donde el estudiante afronta circunstancias auténticas. 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico, es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos y de los aspectos que se estima. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 4 variables: las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica. 120. La evaluación parte de la planeación, pues ambas son dos caras de la misma moneda. Al planear la enseñanza, con base en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que permitan a cada quien aprender y progresar desde donde está, el profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación medirá si el estudiante los alcanza. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole. Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación adquiere significado para él, pues brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 9. Modelar el aprendizaje. Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto frente a los estudiantes como al compartir las actividades con ellos. Los maestros han de leer, escribir, buscar información, analizarla, generar conjeturas y realizar cualquier otra práctica que consideren que sus estudiantes han de desarrollar. Los profesores ejecutarán las estrategias de aprendizaje identificando en voz alta los procedimientos que realizan y serán conscientes de la función de andamiaje del pensamiento que el lenguaje cumple en ese modelaje. 10. Valorar el aprendizaje informal. Hoy no solo se aprende en la escuela, los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades e intereses. La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de estos aprendizajes informales. Los maestros investigan y fomentan en los estudiantes el interés por aprender en diferentes medios. Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamente al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse a la misma estructura cognitiva. 11. Promover la interdisciplina. La enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. La información que hoy se tiene sobre cómo se crea el conocimiento a partir de piezas básicas de aprendizajes que se organizan de cierta 121 manera permite trabajar para crear estructuras de conocimiento que se transfieren a campos disciplinarios y situaciones nuevas. Esta adaptabilidad moviliza los aprendizajes y potencia su utilidad en la sociedad del conocimiento. El trabajo colegiado permite que los profesores compartan sus experiencias, intereses y preocupaciones, y ayuda a que construyan respuestas en conjunto sobre diversos temas. 12. Favorecer la cultura del aprendizaje. La enseñanza favorece los aprendizajes individuales y colectivos. Promueve que el estudiante entable relaciones de aprendizaje, que se comunique con otros para seguir aprendiendo y contribuya de ese modo al propósito común de construir conocimiento y mejorar los logros tanto individuales como colectivos. También brinda oportunidades para aprender del error, de reconsiderar y rehacer, fomenta el desarrollo de productos intermedios y crea oportunidades de realimentación copiosa entre pares. Ello ayuda a que niños y jóvenes sean conscientes de su aprendizaje. El docente da voz al estudiante en su proceso de aprendizaje y reconoce su derecho a involucrarse en este, así, promueve su participación activa y su capacidad para conocerse. Los estudiantes aprenden a regular sus emociones, impulsos y motivaciones en el proceso de aprendizaje, a establecer metas personales y a monitorearlas, a gestionar el tiempo y las estrategias de estudio, y a interactuar para propiciar aprendizajes relevantes. Se ha de propiciar la autonomía del aprendiz y, con ello, el desarrollo de un repertorio de estrategias de aprendizaje, de hábitos de estudio, confianza en sí mismo y en su capacidad de ser el responsable de su aprendizaje. 13. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión, mediante el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en el aula. También deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos sus estudiantes, estableciendo metas de aprendizaje retadoras para cada uno. Fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero iguales en derechos, donde la base de las relaciones y el entendimiento sean el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos. Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes. 122. 14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo del conocimiento y de la convivencia. Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro,
cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre. Ambientes de aprendizaje. Los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra están estrechamente vinculados a los ambientes que los propician. Hoy resulta indispensable reconocer que los aspectos físico, afectivo y social influyen en los logros de desempeño individual y grupal. El ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. 123. La comunidad de aprendizaje comprende diversos actores y todos participan en el intercambio de saberes. Sin embargo, para hacer posible el mayor logro de los estudiantes, los docentes deben priorizar las interacciones significativas entre ellos. 97. Esto requiere que las comunidades educativas propicien un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afectivación original, orientado a metas y que facilite los procesos personales de construcción de significado y de conocimiento. El ambiente de aprendizaje debe reconocer a los estudiantes y su formación integral como su razón de ser e impulsar su participación activa y capacidad de autoconocimiento. Asimismo, tiene que asumir la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje como una característica inherente al trabajo escolar. Por medio de este ambiente, se favorece que todos los estudiantes integren los nuevos aprendizajes a sus estructuras de conocimiento y se da lugar al aprendizaje significativo con ayuda de materiales adecuados para los estudiantes, frente al meramente memorístico o mecánico. Este ambiente debe procurar que en la escuela se diseñen situaciones que reflejen una interpretación del mundo, a la par que demanda que los estudiantes aprendan en circunstancias cercanas a su realidad. Esto significa que la presencia de materiales educativos de calidad, de preferencia organizados y gestionados en una biblioteca escolar, y su buen uso en las escuelas son factores importantes para la correcta implementación del currículo, el apoyo al aprendizaje y la transformación de la práctica pedagógica de los docentes en servicio. El ambiente escolar debe propiciar una convivencia armónica en la que se fomenten valores como el respeto, la responsabilidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la colaboración y la no discriminación. Todos los integrantes de la comunidad escolar, alumnos, maestros, personal administrativo y autoridades, deben contar con un ambiente propicio para su desempeño y realización. De igual manera, las familias de los alumnos deben ser respetadas y atendidas cuando lo necesiten, por lo que deben de contar con espacios de participación social. 98. Planeación y evaluación de los aprendizajes. Los procesos de planeación y evaluación son aspectos centrales de la pedagogía porque cumplen una función vital en la concreción y el logro de las intenciones educativas. En este sentido, la planeación didáctica consciente y anticipada. 97. Pernoud, Philip, 10 competencias para enseñar, una invitación al viaje, Barcelona, Grao, 2007, página 17, 98. Como es el caso de los consejos escolares de participación social, CONAPACE, espacio de participación para toda la comunidad escolar, tanto para padres de familia como autoridades educativas. Esta forma de organización contribuye a una educación de mayor calidad. Véase Secretaría de Educación Pública, Consejos Escolares de Participación Social, septiembre, consultado el 27 de abril de 2017 en http://www.consejosescolares.sp.gov.grande.mx/en/CONAPACE, cerca de CONAPACE 124 busca optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias con el fin de conjugar una serie de factores, tiempo, espacio, características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, experiencia profesional del docente, principios pedagógicos del modelo educativo, entre otros, que garanticen el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos. Por su parte, la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad a la vez que es un factor que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición. La planeación y la evaluación se emprenden simultáneamente, son dos partes de un mismo proceso. Al planear una actividad o una situación didáctica que busca que el estudiante logre cierto aprendizaje esperado, se ha de considerar también cómo se medirá ese logro. Dicho de otra forma, una secuencia didáctica no estará completa si no incluye la forma de medir el logro del alumno. Un reto clave para el profesor es tener control de ambos procesos. Por ello ha de lograr que ni la planeación ni la evaluación sean una carga administrativa, sino verdaderos aliados de su práctica, vehículos para conseguir los fines educativos. La planeación de los aprendizajes. El proceso de planeación es una herramienta fundamental de la práctica docente, pues requiere que el profesor establezca metas, con base en los aprendizajes esperados de los programas de estudio, para lo cual ha de diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro de dichos aprendizajes. Este proceso está en el corazón de la práctica docente, pues le permite al profesor anticipar cómo llevará a cabo el proceso de enseñanza. Asimismo, requiere que el maestro piense acerca de la variedad de formas de aprender de sus alumnos, de sus intereses y motivaciones. Ello le permitirá planear actividades más adecuadas a las necesidades de todos los alumnos de cada grupo que atiende. Como ocurre con toda planeación, la puesta en práctica en el aula puede diferir de lo originalmente planeado, porque en el proceso de enseñanza hay contingencias que no siempre se pueden prever. En la dinámica del aula se aspira a la participación de todos y cada uno de los alumnos del grupo y por tanto no es posible anticipar todo lo que va a ocurrir.
ocurrir en la clase. Pero esto no debe desalentar al profesor ni desencantarlo del proceso de planeación. La planeación se debe entender como una hoja de ruta que hace consciente al docente de los objetivos de aprendizaje que busca en cada sesión y, aunque la situación del aula tome un curso relativamente distinto al planeado, el saber con claridad cuáles son los objetivos específicos de la sesión le ayudará al docente a conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sin la brújula de la planeación, los aprendizajes de los estudiantes pueden ir por caminos diversos o sin un destino preciso. El destino lo componen los aprendizajes esperados y el proceso de planeación pone en claro las actividades y demás estrategias para alcanzar dichos aprendizajes. 125. Es preciso destacar que, a diferencia de programas de estudio anteriores que estaban organizados por bloques bimestrales, este plan brinda al docente amplia libertad para planear sus clases organizando los contenidos como más le convenga. Ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar, su naturaleza es anual. Se busca que al final del grado cada alumno haya logrado los aprendizajes esperados, pero las estrategias para lograrlo pueden ser diversas. Esta flexibilidad curricular es necesaria y responde a la diversidad de contextos y circunstancias de nuestras escuelas. En definitiva, todos los alumnos de un mismo grado escolar tienen los mismos objetivos curriculares, pero la forma de alcanzarlos no tiene por qué ser única. Con base en el contexto de cada escuela y de las necesidades e intereses particulares de los alumnos de un grupo, el profesor podrá seleccionar y organizar los contenidos utilizando como guía los aprendizajes esperados que estructuran cada programa de estudios, con el fin de diseñar secuencias didácticas, proyectos y otras actividades que promuevan el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos. Estos últimos tienen el fin de que cada estudiante identifique la forma en la que aprende, que varía de un estudiante a otro. Los profesores aplicarán su creatividad y podrán recurrir a su experiencia en la planeación de cada sesión de cara a 3 momentos, durante el ciclo escolar, para la comunicación de la evaluación a las familias. Noviembre, del comienzo del ciclo escolar. En agosto, al final de noviembre. Marzo, del comienzo de diciembre al final de marzo de cada ciclo escolar. Julio, del comienzo de abril al fin de cada ciclo escolar. Resulta indispensable garantizar que cada estudiante vaya progresando a lo largo del ciclo escolar y que alcance los aprendizajes esperados al final de este, por lo que la libertad y creatividad de los profesores, tanto en la planeación como en su práctica docente, deberá contemplar de manera organizada y coherente los aprendizajes esperados que se plantea cada programa de estudios. La planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los docentes, ya que demanda de toda su experiencia y sus conocimientos en tanto que requieren anticipar, investigar, analizar, sintetizar, relacionar, imaginar, proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo lectivo, conocer los recursos y materiales con los que cuenta, diversificar las estrategias didácticas y partir de las necesidades de los alumnos. Para planear de manera consistente en relación con los principios del modelo educativo y de este plan, los docentes han de tomar en cuenta que el trabajo en el aula debe considerar lo siguiente: poner al alumno en el centro, generar ambientes de aprendizaje cálidos y seguros. 126. Diseñar experiencias para el aprendizaje situado, dar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los aprendizajes, la situación del grupo, donde está cada alumno, a dónde deben llegar todos, la importancia de que los alumnos resuelvan problemas, aprendan de sus errores y apliquen lo aprendido en distintos contextos, diversificar las estrategias didácticas, como preguntas detonadoras, problemas abiertos, procesos dialógicos, juegos, trabajo por proyectos, secuencias didácticas, estudio de casos, dilemas, debates, asambleas, lluvia de ideas, etc. La relación con los contenidos de otras asignaturas y áreas del currículo, para fomentar la interdisciplina, su papel como mediador más que como instructor, los saberes previos y los intereses de los estudiantes, la diversidad de su aula, modelar con el ejemplo, la evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela. Actualmente, la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes, especialmente cuando se hace de manera sistemática y articulada con la enseñanza y el aprendizaje. Desde esta perspectiva, evaluar promueve reflexiones y mejores comprensiones del aprendizaje al posibilitar que docentes, estudiantes y la comunidad escolar contribuyan activamente a la calidad de la educación. Este es el enfoque formativo de la evaluación y se le considera así, cuando se lleva a cabo con el propósito de obtener información para que cada uno de los actores involucrados tome decisiones que conduzcan al cumplimiento de los propósitos educativos. 99. Para los docentes, la articulación de la evaluación con su práctica cotidiana es un medio para conocer el proceso de aprendizaje de sus alumnos e identificar el tipo de apoyos que requieren para alcanzar los aprendizajes esperados mediante nuevas oportunidades para aprender. La información recabada en las evaluaciones y las realimentaciones les brinda un reflejo de la relevancia y pertinencia de sus intervenciones didácticas y les permite generar un criterio para hacer las modificaciones que atiendan las dificultades y obstáculos del aprendizaje, así como potenciar las fortalezas de los alumnos, lo cual mejora la calidad de su práctica pedagógica. A los alumnos, el enfoque formativo de la evaluación les permite conocer sus habilidades para aprender y las dificultades para hacerlo de manera óptima. En otras palabras, con los resultados de las evaluaciones, los alumnos. 99. Secretaría de Educación Pública, el enfoque formativo de la evaluación, serie, herramientas para la evaluación en educación básica, México,
de GDC-SEB, 2012, 127 obtienen la información necesaria para tomar decisiones acerca de su proceso de aprendizaje para crear con la ayuda de sus profesores, padres o tutores e incluso de sus compañeros las estrategias que les permitan aprender cada vez más y de mejor manera. La posibilidad de que los estudiantes desarrollen una postura comprometida con su aprendizaje es una de las metas de la educación y para ello la realimentación que reciban como parte del proceso de evaluación, así como las actividades de metacognición, habrán de ser una experiencia positiva. Con los resultados de las evaluaciones internas del aprendizaje, las autoridades escolares obtienen información acerca de los avances en la implementación del currículo y en la formación de sus alumnos. Al contar con ella durante el ciclo escolar, se tiene la posibilidad de crear medidas para fortalecer los avances y afrontar las dificultades, o bien solicitar apoyos externos para generar estrategias más adecuadas. Esta información, además, permite focalizar los apoyos y distribuir las responsabilidades entre autoridades escolares, docentes, 128 padres de familia y alumnos con el fin de que cada uno, desde su ámbito, pueda tomar decisiones y actuar en consecuencia. Finalmente, la evaluación formativa comunica a los padres de familia o tutores los avances en los aprendizajes de sus hijos y puede brindarles orientaciones concretas para dar apoyo al proceso de la escuela, ya sea mediante el seguimiento a las actividades indicadas por los profesores o simplemente acompañando a sus hijos y reconociendo sus logros, según sea el caso, con el fin de que la evaluación despliegue las potencialidades mencionadas es necesario diversificarla. Esto implica incluir varios momentos y tipos de evaluación para tomar decisiones antes de que los tiempos fijados para la acreditación se impongan. Por tanto, las evaluaciones diagnósticas del proceso y sumativas deben ser sistemáticas y combinarse con heteroevaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de acuerdo con los aprendizajes y enfoques de cada asignatura, así como con los grados y niveles educativos de que se trate. Para ello se requieren estrategias e instrumentos de evaluación variados para, por un lado, obtener evidencias de diversa índole y conocer con mayor precisión los aprendizajes y las necesidades de los estudiantes y, por el otro, para que el proceso de evaluación sea justo. Esto implica considerar los aprendizajes por evaluar partiendo de que no existe un instrumento que valores, al mismo tiempo conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ya que la estrategia o el instrumento deben adaptarse al objeto de aprendizaje con el fin de obtener información sobre los progresos alcanzados por los estudiantes. En consecuencia, la evaluación de los aprendizajes en el aula y la escuela exige una planeación que la articule con la enseñanza y el aprendizaje de manera sistemática para contribuir con el propósito de la educación, conseguir el máximo logro de aprendizajes de todos los estudiantes de educación básica, asegurar el acceso y el uso de materiales educativos diversos y pertinentes. La presencia de materiales educativos de calidad y su uso en las escuelas son factores determinantes para la buena gestión del currículo y para apoyar la transformación de la práctica pedagógica de los docentes en servicio. Política de materiales educativos. Se deberá asegurar en las escuelas la presencia y el manejo de una diversidad de materiales educativos adecuados a los servicios, las modalidades, los tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, los distintos destinatarios, educando, docente, directivo y familia, los múltiples propósitos, estudio, consulta y recreación, y los diferentes formatos y soportes, impresos, multimedia e interactivos digitales. 100 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Opiniones y Prácticas de los Docentes de Primaria en México, INE, 2011, 129. El universo de materiales educativos que la septiembre ponga a disposición de las escuelas cumplirá la función social de contribuir a garantizar el acceso a una educación de calidad, en un marco de inclusión y equidad. Para esto se buscará que el libro de texto gratuito sea una base común de la educación nacional. Este se concibe como un instrumento que facilita prácticas educativas diversas y pertinentes al presentar contenidos curriculares seleccionados, ordenados y expuestos de una forma didáctica, ayuda a estructurar el tiempo y el trabajo en el aula, y contribuye a reelaborar la cultura de los alumnos. Al vincularse con otros materiales educativos que apoyan, extienden y profundizan los contenidos curriculares, el libro de texto gratuito dejará de concebirse como un único manual para el aprendizaje, en tanto se vayan dando las condiciones para hacer factible la presencia permanente de los otros materiales educativos con los que habrá de vincularse. El libro de texto será la herramienta esencial del aprendizaje. Si bien gradualmente tendrá que superarse esta restricción, el libro para el maestro fortalezca los conocimientos y las habilidades del docente con respecto a los principios pedagógicos de este currículo, los propósitos educativos, los enfoques pedagógicos y la naturaleza de los contenidos curriculares. Incorpore recomendaciones didácticas tipo, que permitan al docente adecuar las situaciones didácticas a los distintos contextos del país, a los niveles de conocimiento de sus alumnos y a sus necesidades particulares de aprendizaje, y oriente el uso estratégico del libro de texto en vinculación con otros materiales educativos. De esta manera, el libro para el maestro favorecerá la toma de decisiones informada, la autonomía docente y la reflexión sobre su práctica pedagógica. Los materiales educativos para alumnos y docentes en lenguas indígenas garanticen que los alumnos reciban una educación en su lengua, de su lengua y a propósito de su cultura, fortaleciendo y desarrollando con esto las lenguas y culturas indígenas y promoviendo el diálogo multicultural.
Para alcanzar lo anterior, deberá asegurarse que la escuela disponga de libros de texto y otros materiales educativos para el aprendizaje del español como segunda lengua, así como materiales en distintas lenguas, monolingües, bilingües y plurilingües, que remitan a diversos tipos de conocimiento del mundo natural, físico, social y cultural, incluyendo el de su entorno inmediato. Asimismo, las bibliotecas de aula y los dispositivos digitales, como laptops y tabletas con que cuentan las escuelas, tendrán un acervo relevante en lenguas indígenas generado desde la Dirección General de Educación Indígena de la Septiembre, con el apoyo de otras instancias académicas y educativas, con el fin de que todos los estudiantes conozcan y aprecien la diversidad lingüística del país, independientemente de que su lengua materna sea indígena o el español. Tendrán acceso a materiales monolingües, bilingües y plurilingües. 130. Los materiales educativos para los alumnos con alguna discapacidad permitan el logro de los aprendizajes de estos estudiantes, lo que implica garantizar que la Septiembre provea materiales educativos específicos para la atención a las necesidades educativas de esta población, entre otros materiales educativos en lengua de señas y código braille y guías para el docente que orienten el uso de los materiales anteriores. La presencia de estos materiales en la escuela también hará que todos los alumnos, independientemente de que presenten alguna discapacidad auditiva o visual, valoren otras formas y estilos de aprendizaje, e incluso aprendan el código braille y la lengua de señas mexicana, LSM. Los alumnos y docentes dispongan de una diversidad de materiales educativos para cada asignatura, materia o ámbito que posibilite la formación integral, crítica y reflexiva que plantea este nuevo currículo. Se precisa la disposición y uso de diversos recursos educativos que se interconecten, permitan la exploración de diferentes puntos de vista sobre un mismo tópico y diversas interpretaciones del mundo natural y social. En suma, se requiere contar con otras formas de adquirir conocimiento y desarrollar aprendizajes. Lo anterior pasa por hacer realidad la presencia de una diversidad de materiales educativos en la escuela y por promover su uso, de manera que no permanezcan en las gavetas. Un material único, por muy eficaz y de alta calidad pedagógica y editorial que tenga, establece una relación de aprendizaje limitada, ya que el alumno tiene acceso a una sola fuente de información, una sola propuesta didáctica y a una sola estética editorial. El uso de los materiales educativos promueva las prácticas educativas planteadas en este currículo. Se ha de buscar que las estrategias didácticas, contenidos y diseño de los materiales educativos, fundamentalmente de los libros de texto, trasciendan la 131 práctica del llenado de espacios vacíos y de actividades o preguntas que se responden en el propio material. Al respecto, se favorecerá la lectura e investigación en distintas fuentes impresas y digitales, la construcción de esquemas, tablas y otros organizadores gráficos del pensamiento y la producción de redacciones personales cada vez más largas y originales. Así, el maestro podrá conocer la lógica de razonamiento de sus alumnos y su capacidad para desarrollar ideas propias en un texto escrito, a la vez que permitirá a los estudiantes reorganizar sus ideas, revisar su redacción y corregir sus borradores. Para alcanzar lo planteado, además de la renovación que se haga de los libros de texto, se fomentará un mejor uso de los cuadernos, las libretas y las herramientas digitales. Las bibliotecas escolares contribuyan a la enseñanza, el aprendizaje, la socialización del conocimiento y la promoción de prácticas culturales relacionadas con el libro, la lectura y la escritura. A decir de estudios internacionales, como el de Benedetti y Cetino, las bibliotecas escolares son el elemento de infraestructura escolar que mayor impacto tiene en el aprendizaje académico. 101. Para ello y con base en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 102. Las autoridades educativas federal y local habrán de garantizar las condiciones de infraestructura y equipamiento con un mínimo indispensable para la operación funcional de las bibliotecas escolares, la provisión de acervos impresos, digitales, audiovisuales y objetuales adecuados a los diferentes tipos de servicio, las modalidades y los contextos en que se ubican las escuelas del país, y el establecimiento de estrategias de intermediación que aseguren el acompañamiento de los alumnos y los docentes en prácticas culturales relacionadas con los libros y otros materiales, la lectura y los espacios para leer. Asimismo, se establecerán estándares nacionales para el mejor funcionamiento de estos establecimientos en concordancia con estándares internacionales. Alcanzar lo que se propone el currículo con los materiales educativos implica que los alumnos no solo consuman contenidos, sino que propongan y produzcan ideas en diferentes formatos digitales, como pueden ser audios, videos, juegos, interactivos, entre otros. 101. Véase Benedetti, Fiorella y Clara Cetino, Getting Inside Mexican Classrooms, Improving Teacher Soft Skills to Boost Learning, tesis de maestría de Administración Pública y Desarrollo Internacional presentada en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard el 14 de marzo de 2016. Según estas autoras, la mayoría de las variables de infraestructura que analizaron, como la electricidad, el agua y el drenaje, no son estadísticamente significativos en relación con el aprendizaje, con la salvedad de las bibliotecas, las cuales se asocian con un aumento en matemáticas de 16.102. Véase México, Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en Diario Oficial de la Federación, México, Segov, 2015, consultado el 11 de abril de 2017 en http
www.diputados.gov.mx Leyes Biblio PDF LFLL 171.215 PDF 132 Además demanda normar las responsabilidades en cuanto a desarrollo, producción, adquisición, distribución y financiamiento para que cada componente curricular cuente con materiales educativos específicos, pertinentes y de calidad. Ello entraña que se establezcan las responsabilidades y el presupuesto que asegure la llegada oportuna de los materiales a las escuelas evitando que estos se queden en los almacenes. En particular es necesario asegurar que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cuente con financiamiento que le permita producir y distribuir todos los materiales educativos para alumnos y maestros relativos a los componentes de formación académica y desarrollo personal y social, sin exclusión de los materiales educativos para escuelas indígenas, alumnos migrantes o de educación especial. Asimismo, conlleva que la septiembre ponga a disposición red, tales como audios, videos, documentos, interactivos y aplicaciones catalogados de acuerdo con las necesidades y la estructura del presente currículo, para que docentes, alumnos y comunidad en general puedan acceder, mediante Internet, a materiales de apoyo para todos los componentes curriculares. 103 Modelos de uso de las TIC. La tecnología es un medio, no un fin. Su gran difusión en la sociedad actual no excluye a la escuela. Por el contrario, el egresado de educación básica ha de mostrar habilidades digitales, que desarrollará en la escuela en las asignaturas de los 3 campos de formación académica. Por ello la escuela debe crear las condiciones para que los alumnos desarrollen las habilidades de pensamiento cruciales para el manejo y el procesamiento de la información, así como para el uso consciente y responsable de las TIC. El currículo considera el uso de las TIC no solo desde la destreza técnica que implica su manejo con solvencia, sino, más importante que eso, su utilización con fines educativos. En este sentido, el profesor ha de aprovechar las TIC disponibles como medio para trascender las fronteras del aula, potenciar el trabajo colaborativo, vincularlo con la realidad local, nacional y mundial, promover la generación de soluciones creativas a problemas diversos y participar en comunidades colaborativas. Para ello, los estudiantes deberán aprender habilidades para el manejo de la información y el aprendizaje permanente, por medio de las TIC y para utilizarlas. Las restricciones en el acceso a la tecnología en algunas escuelas o zonas del país no debe ser obstáculo para la implementación del currículo. Donde las condiciones existan para potenciar el aprendizaje con estas herramientas será importante hacerlo. Al mismo tiempo, deberán asignarse los recursos para que cada vez más escuelas cuenten con la infraestructura y el equipamiento. 103 Secretaría de Educación Pública, Programa de Inclusión Digital de 2016 a 2017, México, 2016. Páginas 59 a 63. Consultado el 20 de abril de 2017, en https://www.govgrande.mx/uploads/attachment-171.123/programa Aprende PDF 133 correspondientes. Hay diversos tipos de equipamiento que permiten 2 modelos de uso de la tecnología. Interacción mediada, el profesor o algunos estudiantes usan la tecnología para realizar actividades con todo el grupo. Usualmente hay un dispositivo y un proyector que les permite participar a todos. Interacción directa con los dispositivos electrónicos, los estudiantes utilizan dispositivos electrónicos en actividades de aprendizaje individuales o colaborativas, dentro o fuera del aula. Los modelos de uso no son excluyentes y abren oportunidades para buscar, seleccionar, evaluar, clasificar e interpretar información, presentar información multimedia, comunicarse, interactuar con otros, representar información, explorar y experimentar, manipular representaciones dinámicas de conceptos y fenómenos, crear productos, evaluar los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Estas acciones pueden integrarse a una gran diversidad de secuencias y estrategias didácticas, posibilitan que los docentes y estudiantes accedan a ideas poderosas, tales como la formulación y verificación de hipótesis, la generalización, la noción de variación, el uso de algoritmos y los procesos infinitos, entre otras. Lo anterior, además de favorecer los aprendizajes propuestos en este plan, promoverá el desarrollo y evaluación de las siguientes habilidades: pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo de información, comunicación, colaboración, uso de la tecnología, ciudadanía digital, automonitoreo, pensamiento computacional. 104.104 y viven, páginas 42 a 44, 134. 8. Mapa curricular y distribución del tiempo lectivo. Cada componente incluye sus espacios curriculares específicos, asignaturas, en el caso del componente formación académica, áreas de desarrollo, en el caso del componente desarrollo personal y social, y ámbitos, en el caso del componente autonomía curricular. En el mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la gradualidad de los espacios curriculares que se cursan a lo largo de la educación básica. La organización vertical en grados y niveles educativos indica la carga curricular de cada etapa. Esta representación gráfica no expresa por completo
completo todas las interrelaciones del currículo. Su información se complementa con la distribución de horas lectivas, semanales y anuales que se presentan más adelante. De la página 140 a la 147, 135 Mapa curricular nivel educativo componente curricular preescolar primaria grado escolar primero segundo tercero lenguaje y comunicación lengua materna, español lengua indígena, segunda lengua, español lengua indígena, inglés lengua extranjera, inglés. Pensamiento matemático matemáticas formación académica ciencias naturales y tecnología exploración y comprensión del mundo natural y social conocimiento del medio historias, paisajes y convivencia en mi localidad artes desarrollo personal y social artes educación socioemocional educación física ampliar la formación académica autonomía curricular potenciar el desarrollo personal y social nuevos contenidos relevantes conocimientos regionales proyectos de impacto social definición a cargo de la escuela con base en los lineamientos expedidos por la septiembre 136 ámbitos áreas, campos y asignaturas nivel educativo primaria secundaria grado escolar cuarto quinto sexto primero segundo tercero lengua materna, español lengua indígena, lengua materna, español, segunda lengua, español lengua indígena, lengua extranjera, inglés, matemáticas ciencias naturales y tecnología biología física química historia geografía formación cívica y ética artes educación socioemocional tutoría y educación socioemocional educación física ampliar la formación académica potenciar el desarrollo personal y social nuevos contenidos relevantes conocimientos regionales proyectos de impacto social 137 duración de la jornada escolar para cumplir los propósitos del plan es necesario normar el número mínimo de horas que los alumnos de cada nivel educativo pasan diariamente en la escuela. 105 A su vez, esta definición de la extensión de la jornada diaria da lugar al número mínimo de horas lectivas anuales. Así, en el nivel preescolar, la jornada debe ser de al menos 3 horas diarias y de 600 horas lectivas anuales. En el caso de la educación primaria, la jornada diaria es de un mínimo de 4.5 horas, 106, que equivalen a 900 horas anuales. Y en el nivel de educación secundaria, de 7 horas lectivas diarias que dan lugar a un mínimo de 1.400 horas lectivas anuales. Las horas lectivas anuales mínimas en cada nivel educativo son las mismas para todas las escuelas de jornada regular, independientemente del número de días en el calendario escolar que publique la septiembre y ajuste, en su caso, la autoridad escolar. A continuación se presenta un cuadro con las horas lectivas mínimas para cada nivel de educación básica jornada mínima diaria preescolar primaria secundaria horas anuales mínimas 3 flexibilidad de horarios y extensión de la jornada escolar desde hace varios años la septiembre ha impulsado la ampliación de la jornada escolar con el fin de que los estudiantes pasen más horas en la escuela involucrados en actividades que les permitan afianzar sus aprendizajes y, con ello, transitará hacia la consolidación efectiva de una educación de calidad para el siglo XXI. Hasta el momento, una de cada 8 escuelas públicas de educación básica funcionan con jornada de tiempo completo, entre 6 y 8 horas, lo que equivale a más de 25.000 escuelas, las cuales atienden a más de 3.5 millones de alumnos. La mayoría de estas escuelas se concentra en la educación primaria. La visión de la septiembre, para el corto y el mediano plazo es, continuar la ampliación del número de horas lectivas diarias a un número creciente de escuelas. Con la concurrencia de esfuerzos de las AEL 105 la definición de horas lectivas mínimas diarias respeta los horarios convenidos contractualmente con los docentes y no contraviene ninguna disposición de carácter laboral o de otra índole 106 en varias entidades federativas la duración mínima de la jornada escolar regular de educación primaria es de 5 horas diarias, lo cual ofrece 2.5 horas semanales más a las escuelas que laboran con esta jornada para ser usadas en espacios curriculares del componente autonomía curricular 138 4.57, 600, 900, 1, 400 diferencia de horas anuales. Incluye periodos lectivos y recesos, horas anuales, jornada regular, horas anuales, jornada ampliada, horas anuales, tiempo completo, diferencia, preescolar 601, 200, 1, 600, 1, 000 primaria 901, 300, 1, 600, 700 secundaria 1, 400, 1, 600, 1, 800, 400, las asignaturas y áreas que integran los componentes curriculares formación académica y desarrollo personal y social tienen una carga horaria anual fija, la misma para todas las escuelas, independientemente de si la extensión de su jornada escolar es regular o ampliada. De ahí que la ampliación de jornada diaria tenga efecto exclusivamente en el componente autonomía curricular, por lo que, a más horas lectivas, la escuela tiene más tiempo disponible para definir una oferta de contenidos más rica en el marco de dicho componente. En el siguiente cuadro se comparan las horas anuales de las escuelas de jornada regular, que tienen horas lectivas mínimas, con las escuelas de tiempo completo, que se benefician del máximo de horas lectivas. Asimismo, se
se muestra la diferencia de horas entre ambas que se utiliza para ampliar la oferta educativa del componente autonomía curricular, así como para el receso de comida. En escuelas que ofrecen servicios de alimentación, duración de las horas lectivas, la duración de cada hora o periodo lectivo en todos los grados y modalidades de educación primaria y secundaria es de 50 o 60 minutos. En ningún caso el periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo lectivo corresponda a medio periodo lectivo, como es el caso de la educación socioemocional en primaria, este tendrá una duración mínima de 30 minutos. La variación de la duración de los periodos lectivos, dentro de los límites aquí establecidos, permite a las escuelas ofrecer al menos un receso durante la jornada escolar regular y la jornada ampliada, y dos en las de tiempo completo. A menudo el segundo receso, en especial en las escuelas de tiempo completo que ofrecen servicio de comida, es más largo que el primero para dar tiempo a que los niños coman antes de comenzar las actividades vespertinas. En el caso de la educación preescolar, la jornada escolar no se divide en periodos lectivos precisos. La educadora organiza el tiempo de trabajo a partir de las características y necesidades de los alumnos con el fin de asegurar el logro de los aprendizajes esperados en este nivel educativo. 139 Educación preescolar primero y segundo. Distribución anual de periodos lectivos. Espacio curricular. Jornada regular tanto por ciento. Tiempo completo tanto por ciento. Periodos anuales 8.75. Formación académica. Lenguaje y comunicación. Pensamiento matemático 140 80 23.3 140 13.385. Exploración y comprensión del mundo natural y social 80 13.385. Desarrollo personal y social artes 90 90 15 90 95.6. Educación socioemocional 15 5.6. Educación física 46.7 42.5. Ampliar la formación académica. Autonomía curricular. Potenciar el desarrollo personal y social. Nuevos contenidos relevantes 80 13.3 1080 67.5. Conocimientos regionales. Proyectos de impacto social 140. Total 600.100 1.600.100. Espacio curricular. Jornada regular tanto por ciento. Tiempo completo tanto por ciento. Periodos anuales. Formación académica. Lenguaje y comunicación 116.6 106.25. Inglés 116.6 106.25. Pensamiento matemático 80 13.385. Exploración y comprensión del mundo natural y social 80 13.385. Desarrollo personal y social artes 60 10 63.75. Educación socioemocional 60 10 63.75. Educación física 46.7 42.5. Autonomía curricular. Ampliar la formación académica 80 13.3 1080 67.5. Potenciar el desarrollo personal y social. Nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales. Proyectos de impacto social. Total 600.100 1.600.100. Educación preescolar tercero. Distribución anual de periodos lectivos 141. Educación primaria primero y segundo. Distribución semanal de periodos lectivos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Matemáticas 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 matemáticas. Lengua materna lengua materna lengua materna lengua materna lengua materna. Receso 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 receso. Conocimiento del medio lengua materna inglés lengua materna lengua materna. Educación física artes inglés. Educación socioemocional inglés. Autonomía curricular. Este es un ejemplo de distribución semanal de periodos lectivos. La organización del horario escolar de cada grado en primaria y secundaria está a cargo de la escuela. La organización de los periodos es libre, siempre y cuando se respeten las horas lectivas definidas para cada espacio curricular. Esta nota aplica para todos los grados de primaria y secundaria en educación indígena. Las 8 horas de lengua materna se dividen en 5 horas para lengua materna y 3 horas para segunda lengua. Distribución anual de periodos lectivos. Espacio curricular fijos. Jornada regular tanto por ciento. Tiempo completo tanto por ciento. Periodos semanales. Periodos anuales. Lengua materna 835.5 20. Formación académica inglés 320.100 millones 200.000 322.5 11.1 100.206.25. Matemáticas 522.2 12.5. Conocimiento del medio 288.8 85. Desarrollo personal y social artes. Educación socioemocional 10.5 40 24.4 40 22.5 2.2 1.25. Educación física 1.44.4 42.5. Ampliar la formación académica. Potenciar el desarrollo personal y social. Autonomía curricular. Nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales. Variables 111.1 850. Proyectos de impacto social 142. Total 900.100 1.600.100. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Matemáticas 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 matemáticas. Lengua materna lengua materna lengua materna lengua materna lengua materna. Receso 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 receso. Historias, paisajes y convivencia en mi localidad. Historias, paisajes y convivencia en mi localidad. Historias, paisajes y convivencia en mi localidad. Ciencias naturales y tecnología. Ciencias naturales y tecnología. Educación física
artes, inglés, educación socioemocional, autonomía curricular, espacio, curricular fijos, jornada regular tanto por ciento, tiempo completo tanto por ciento, periodos semanales, periodos anuales, formación académica, lengua materna 5, 200, 22, 2, 200, 12.5 inglés 2.5 111.1 106.25 matemáticas 5, 200, 22, 2, 200, 12.5 ciencias naturales y tecnología 288.9 85 historias, paisajes y convivencia en mi localidad 3, 120, 13, 3, 120, 7.5 desarrollo personal y social artes 144.4 42.5 educación socioemocional 0.5 22.2 21.25 educación física 144.4 42.5 autonomía curricular ampliar la formación académica variable 111.1 850 potenciar el desarrollo personal y social nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales proyectos de impacto social total 900.101, 600.100 educación primaria tercero distribución semanal de periodos lectivos en educación indígena, las 5 horas de lengua materna se dividen en 3 horas para lengua materna y 2 horas para segunda lengua, distribución anual de periodos lectivos 143 educación primaria, de cuarto a sexto distribución semanal de periodos lectivos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes matemáticas, lengua materna, receso en educación indígena, las 5 horas de lengua materna se dividen en 2.5 horas para lengua materna y 2.5 horas para segunda lengua, distribución anual de periodos lectivos inglés 2.5 100.100 matemáticas 5, 200, 22, 2, 200, 12.5 ciencias naturales y tecnología 288.8 85 historia 144.4 42.5 geografía 144.4 42.5 formación cívica y ética 144.4 42.5 desarrollo personal y social artes 144.4 42.5 educación socioemocional 0.5 22.2 21.25 educación física 144.4 42.5 ampliar la formación académica, autonomía curricular potenciar el desarrollo personal y social nuevos contenidos relevantes variables 111.1 850 conocimientos regionales proyectos de impacto social 144 total 900.100.600 matemáticas historia, geografía ciencias naturales y tecnología formación cívica y ética educación física artes inglés educación socioemocional autonomía curricular espacio, curricular fijos, jornada regular tanto por ciento tiempo completo tanto por ciento periodos semanales periodos anuales lengua materna 5, 200, 22, 2, 200, 12.5 11.1 6.25 formación académica 100 lunes martes miércoles jueves viernes, lengua materna matemáticas ciencias y tecnología, biología formación cívica y ética inglés receso ciencias y tecnología, biología historia geografía inglés ciencias y tecnología, biología historia geografía inglés educación física artes autonomía curricular tutoría y educación socioemocional espacio, curricular fijos jornada regular tanto por ciento tiempo completo tanto por ciento periodos semanales periodos anuales formación académica lengua materna 5, 200, 14, 2, 200, 11.1 inglés 3, 120, 8, 5, 120, 6.7 matemáticas 5, 200, 14, 2, 200, 11.1 ciencias y tecnología, biología 4, 160, 11, 5, 160, 8.9 historia 285.7 84.4 geografía 4, 160, 11, 5, 160, 8.9 formación cívica y ética 285.7 84.4 desarrollo personal y social artes 3, 120, 8, 5, 120, 6.6 tutoría y educación socioemocional 142.9 42.2 educación física 285.8 84.4 autonomía curricular ampliar la formación académica variable 160 11.4 560 31.1 potenciar el desarrollo personal y social nuevos contenidos relevantes conocimientos regionales proyectos de impacto social total 1, 400, 100, 1, 800, 100 educación secundaria primero distribución semanal de periodos lectivos distribución anual de periodos lectivos 145 educación secundaria segundo distribución semanal de periodos lectivos lunes martes miércoles jueves viernes lengua materna matemáticas ciencias y tecnología física matemáticas receso ciencias y tecnología física receso historia inglés distribución anual de periodos lectivos lengua materna 200.120.200 formación académica inglés ciencias y tecnología física 3, 120, 8, 5, 120, 240, 120,
6.7 Matemáticas 5, 200, 14, 2, 200, 11.16, 240, 17, 1, 13, 3 Historia 4, 160, 11, 5, 160, 8.9 Formación Cívica y Ética 285.7 84.4 Desarrollo Personal y Social Artes Tutoría y Educación Socioemocional 3148.5 2.9 46.7 2.2 Educación Física 285.8 84.4 Ampliar la formación académica potenciar el desarrollo personal y social conocimientos regionales variable 11.4 31.1 Autonomía curricular nuevos contenidos relevantes 160.560 proyectos de impacto social total 1, 400, 100, 1, 800, 100, 146. Receso Ciencias y Tecnología, Física Ciencias y Tecnología, Física Ciencias y Tecnología, Física Ciencias y Tecnología, Física Historia Inglés Formación Cívica y Ética Inglés Educación Física Artes Tutoría y Educación Socioemocional Autonomía curricular Espacio curricular fijos jornada regular tanto por ciento tiempo completo tanto por ciento periodos semanales periodos anuales 5 14.2 11.1 lunes martes miércoles jueves viernes lengua materna matemáticas ciencias y tecnología química historia inglés receso ciencias y tecnología química historia inglés ciencias y tecnología química formación cívica y ética inglés educación física artes autonomía curricular tutoría y educación socioemocional espacio curricular fijos jornada regular tanto por ciento tiempo completo tanto por ciento periodos semanales periodos anuales formación académica lengua materna 5 200 14 2 200 11.1 inglés 3 120 8 5 120 6.7 matemáticas 5 200 14 2 200 11.1 ciencias y tecnología química 6 240 17 1 240 13.3 historia 4 160 11 5 160 8.9 formación cívica y ética 285.8 84.4 desarrollo personal y social artes 3 120 8 5 120 6.7 tutoría y educación socioemocional 142.9 42.2 educación física 285.8 84.4 autonomía curricular ampliar la formación académica variable 160 11.4 560 31.1 potenciar el desarrollo personal y social nuevos contenidos relevantes conocimientos regionales proyectos de impacto social total 1 400 100 1 800 100 educación secundaria tercero distribución semanal de periodos lectivos distribución anual de periodos lectivos